Muy bien, Marcelo. Por supuesto que la semana arranca con mucha preocupación en el mundo económico a raíz de la situación sanitaria. Va a haber que esperar, obviamente, las reuniones de hoy, sobre todo la que está citada a las 6 de la tarde por el jefe de gabinete. Va a estar allí la ministra Carla Bisotti, el propio Santiago Cafiero, el grupo de expertos que ahora asesora también al gobierno. Pero va a estar también Cecilia Todesca. Atención con Cecilia Todesca, ascendente funcionaria. Ha habido muchas versiones el fin de semana, Marcelo, ya también la semana pasada, sobre el futuro de Martín Guzmán. Mucha gente mandando mensajitos sabiendo respecto del futuro del ministro de Economía. Pero bueno, yo menciono eventualmente la posibilidad del ascenso de Cecilia Todesca, si es que pasara algo con Martín Guzmán. Va a estar también Vilma Ibarra, obviamente Sabina Frederick, ministra de Seguridad, Guado de Pedro, Daniel Arroyo, los asesores presidenciales, entre ellos Ricardo Foster, que yo no sabía que era también asesor del presidente, la señora Nicolini, experta en vacunas. Y bueno, de esa reunión se verá si efectivamente hay mayores restricciones a la actividad económica, a la circulación. Dicen que se podrían eventualmente proponer mayores restricciones a la actividad durante el fin de semana. Está muy clara la presión, obviamente, Marcelo, de las autoridades políticas y sanitarias en la provincia de Buenos Aires, en función, bueno, obviamente, de esta situación de tanto estrés sanitario también en el sector privado. Pero bueno, obviamente para la economía, Marcelo, eso son todas malas noticias, porque obviamente todo esto también está ocurriendo cuando Martín Guzmán, el ministro de Economía, está en Europa tratando de explicar a los países miembros del Fondo Monetario y del Club de París que están en Europa que Argentina no va a poder pagar este año. Y por supuesto, bueno, en función de lo que el propio ministro había reclamado, es decir, que se trataran de evitar los confinamientos, cosa que evidentemente no va a ocurrir. Y al mismo tiempo, estando el ministro de Economía negociando con el Fondo Monetario, bueno, surgen desde el propio equipo económico todo este tipo de resoluciones, otra vez muy intervencionistas, nada nuevo. Ya es la tercera resolución de la Secretaría de Comercio intentando obligar a las empresas a producir a pérdida. Habíamos comentado la semana pasada, Marcelo, que desde los sectores de la industria de la alimentación están analizando eventualmente presentarse a la justicia, porque, claro, las amenazan por un lado con la ley de abastecimiento, pero no les resuelven el problema, por ejemplo, del acceso a los dólares para importar insumos, con lo cual la situación es complicada. No nos va a temblar el pulso, dijo la secretaria Paula Español, para cerrar las exportaciones de carne. No quedó claro si lo de la funcionaria fue una amenaza o una expresión de deseo, ¿no? En ese sentido, porque la verdad que en términos de amenaza, justamente los productores y el sector privado saben que este tipo de funcionarios, particularmente la economista Paula Español, no solamente es capaz de cerrar las exportaciones de carne, es capaz de hacer cosas mucho peores. Y por eso precisamente el riesgo país vale 1.600 puntos y por eso cualquiera que puede saca los dólares de la Argentina. Porque obviamente saben que incluso en el pasado han hecho cosas mucho peores que cerrar las exportaciones de carne, con lo cual obviamente en términos de amenaza, obviamente esto termina generando, por supuesto, los efectos contrarios, menos oferta de productos y, por supuesto, mayores aumentos de precios. El Fondo Monetario, Marcelo, mientras que también está Martín Guzmán negociando con el Club de París, bueno, aclaró que eventualmente si hay fondos extra para los países pobres, estos tienen que ser destinados, por ejemplo, a comprar vacunas, por ejemplo, obviamente, ampliar la capacidad sanitaria. No se puede usar la plata extra del Fondo Monetario para rifarla en subsidios para ganar las elecciones, digamos, ¿no? Eso me parece que es un dato importante en momentos en que la Argentina justamente está allí negociando con el fondo. Y a propósito de las presiones de la provincia de Buenos Aires, Marcelo, un tema que habíamos hablado la semana pasada, finalmente el gobierno
parecería que no va a estatizar la hidrovía, lo cual es una gran noticia, porque hay presiones de los sectores de la Cámpora, del gobernador de la provincia de Buenos Aires, por estatizar, bueno, obviamente el flujo, la autopista por donde entran los dólares de la soja. Dicen que va a haber una licitación, que el gobierno no quiere estatizarlo. La cuestión se define de aquí al 26 de abril. Hay muchas presiones en ese sentido, pero hay mucha preocupación en el sector agropecuario, porque obviamente del dragado del río Paraná, y bueno, depende justamente el ingreso y la salida de los buques, nada menos, que son los que llevan la soja y son los que traen los dólares. Así que en principio parecería que el ala occidental, o lo que queda, Marcelo, del ala occidental del Gabinete Nacional, está resistiendo entonces una nueva embestida estatizadora. Recién. Nada menos que la hidrovía, ¿no? Recién me contaba, me recordaba el doctor Quique hace minutos, Sí. en privado, que el presidente del Banco Central estaba el otro día planteando que había que aumentar las exportaciones, no cerrarlas. Exactamente. Es más, ¿no? Además establecieron un mecanismo por el cual cualquiera que invierta dólares para exportar puede zafar por el 20% del cepo cambiario, ¿no? Así Claro, que imagínate. Bueno, contradicciones, Marcelo. ¿Qué vas a hacer? Son cosas del fútbol. Son cosas del fútbol. Gracias, querido Willy.